El doctor Elías Carter nunca esperó ver un día como este. Un hombre tranquilo y humilde, por naturaleza, había elegido servir como médico en un remoto puesto de avanzada galáctico. El puesto estaba lejos de cualquier civilización importante, ubicado en el borde de la galaxia, con solo un puñado de personas para acompañarlo. A Elías le gustaba así. Tenía paz, espacio para pensar y, lo más importante, la oportunidad de ayudar a los necesitados. Era todo lo que necesitaba, pero esta tranquila vida se hizo añicos repentinamente. Una fría noche estrellada, el intercomunicador de su oficina vibró con fuerza, rompiendo el silencio. Elías miró la pantalla. Era una llamada de socorro. Era raro recibir una emergencia de vida o muerte, especialmente de un lugar como este. Suspiró. Recogió su botiquín médico y se apresuró a la clínica. El mensaje fue corto pero claro. Una princesa Velo está en estado crítico. Se requiere ayuda médica inmediata. Elías congeló a los Beari. Había oído hablar de ellos antes. Eran una especie noble y altamente avanzada, conocidos por su hermosa piel brillante y su misteriosa cultura, pero también eran conocidos por ser increíblemente reservados y rara vez permitían que los forasteros interactuaran con ellos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Elías susurró para sí mismo que nunca había tratado a un Beari antes ni había imaginado que lo haría. Aún así, la llamada era urgente y una vida estaba en juego. Elías no perdió tiempo. Tomó sus herramientas médicas. Con el corazón acelerado, se preparó para encontrarse con lo desconocido. Se dirigió a la bahía de Atraque, donde el barco que transportaba a la princesa acababa de aterrizar. Al entrar en la bahía, vio el barco, una elegante nave plateada como ninguna que hubiera visto. Parecía más una obra de arte flotante que una nave de transporte. La puerta se abrió y salió un grupo de seres altos y elegantes. Sus rostros estaban ocultos bajo largas capuchas oscuras. Uno de ellos sostenía a la princesa inconsciente en sus brazos. Su piel era de un azul radiante y brillante, y su largo cabello suelto brillaba tenuemente en la penumbra. La delegación Beari se movió rápidamente. Sus ojos escanearon el área, visiblemente ansiosos. Elías dio un paso adelante, presentándose como el único médico disponible. No respondieron con palabras, pero le dedicaron un silencio sin comprender que él era la única esperanza. Elías los condujo a su clínica y mientras colocaban con cuidado a la princesa en la mesa médica, pudo ver la gravedad de la situación. Su respiración era superficial y su ritmo cardíaco peligrosamente bajo. Parecía frágil, como si la vida la estuviera agotando. Elías no perdió tiempo y entró en acción. Usó sus escáneres médicos para evaluar sus heridas. Tenía heridas profundas en el pecho y el costado, pero eso no era lo peor. Tenía una hemorragia interna y sus órganos comenzaban a fallar. Su cuerpo estaba demasiado débil para defenderse. La delegación de Beari permaneció a distancia observando el trabajo de Elías, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Era evidente que estaban acostumbrados a que sus propios sanadores manejaran este tipo de heridas, pero ninguno de ellos había podido ayudar. Habían llevado a la princesa a Elías con la esperanza de que el médico humano pudiera realizar algún milagro. Elías no era ajeno a la presión en su trabajo. Vidas estaban en juego todos los días, pero esto era diferente. No solo estaba salvando una vida, estaba salvando la vida de alguien que podría cambiar el curso de la historia. Una princesa, la hija del poderoso rey Jorán de los Beari. Podía sentir el peso de la responsabilidad presionándolo. Concéntrese, susurró para sí mismo. Rápidamente repasó los pasos mentalmente. Primero, detenga la hemorragia, luego, estabilice su corazón y pulmones. Había visto situaciones como esta antes, pero nunca con alguien tan importante. Se puso a trabajar usando tecnología humana avanzada para estabilizar los signos vitales de la princesa. Reparó cuidadosamente las heridas internas con delicada precisión, haciendo todo lo posible por salvarla. No fue fácil y el tiempo se agotaba.
Elías podía sentir sus manos temblar, pero dejó de lado los nervios después de lo que pareció una eternidad. Elías respiró hondo y retrocedió. La princesa seguía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado. Su ritmo cardíaco era lento, pero estable, y la hemorragia interna se había detenido. Aún no estaba fuera de peligro, pero por primera vez desde que había llegado, Hila sintió un destello de esperanza. La delegación Beari se acercó. Sus expresiones eran indescifrables. La líder del grupo, una mujer alta y elegante de ojos plateados, dio un paso al frente. Estudió a Elías por un momento antes de hablar en un idioma que él no entendía. Habló con un tono tranquilo y mesurado, pero Elías notó por su rostro que estaba impresionada. Sus ojos se suavizaron al mirar a la princesa. Luego se giró hacia Elías. «Le ha salvado la vida», dijo en un impecable estándar galáctico. Su voz, baja y respetuosa, Elías asintió sintiendo una oleada de alivio. La princesa aún no estaba fuera de peligro, pero él había hecho lo que podía por ahora, eso era todo lo que podía ofrecer. Poco sabía él que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Con el paso de las horas, el doctor Elías Carter observó a la princesa Lara con atención. Ella permaneció, inconsciente de ella, sus delicados rasgos, suaves pero pálidos, y su respiración aún demasiado superficial para su gusto. A pesar de las mejoras inmediatas, sabía que la princesa no estaba fuera de peligro. Su cuerpo necesitaba más tiempo para sanar. La delegación de los Beari permaneció en un rincón de la clínica. Susurrando entre ellos en su suave y melódico idioma, Elías podía ver sus rostros preocupados, la tensión en el aire cargada de miedo. Le habían traído a Lara, una humana, alguien de una especie en la que nunca habían confiado del todo, pero aquí estaba, realizando milagros que no esperaban. Aún así, había algo inquietante en su caso, algo que insinuaba el peso de la tradición. Elías intentó concentrarse en su trabajo, ajustando los escáneres médicos y administrando tratamientos adicionales para mantener estable el cuerpo de Lara, pero no podía evitar la sensación de que los Valery no lo aprobaban del todo. Entendía su vacilación. La medicina humana seguía siendo un misterio, una ciencia extraña y ajena, pero él había salvado la vida de Liara y eso debería haber sido suficiente. Una voz suave rompió el silencio. «Has hecho algo que nadie más podría». El humano Elías se giró sobresaltado. Una figura alta e imponente se encontraba en la puerta. El líder de la delegación Beari, a quien Elías había visto antes, dio un paso al frente. Sus ojos plateados brillaban en la penumbra. Su postura, majestuosa e imponente, no era un miembro común de la corte Vale. Hilas podía ver que era de alto estatus, tal vez incluso de la familia real. «Soy Filia», dijo con voz suave pero con un toque de energía. «Gracias por salvar a nuestra princesa», pero dudó. Su mirada se dirigió a Lyra, aún inconsciente en la mesa de operaciones. Pero Elías preguntó, arqueando una ceja. Los ojos de Teia se clavaron en los suyos. «Pero debes entender que en nuestra cultura tratar a un linaje real no es simplemente una cuestión de experiencia médica. Hay reglas que deben seguirse». Elas frunció el ceño. «¿No confías en la medicina humana?» Felia no respondió directamente. En cambio, se acercó a la princesa. Sus ojos plateados observaron la forma de Lara. «Somos un pueblo orgulloso», dijo el doctor Carter. «No buscamos ayuda de otros a menos que no tengamos otra opción». «Vale. Los sanadores son los mejores de la galaxia, pero nuestra princesa estaba más allá de sus habilidades. Se nos obligó a acudir a ti, pero eso no significa que aceptemos plenamente tus métodos». Elías sintió su frustración. Levantándose, había hecho lo mejor que pudo y ahora este alienígena cuestionaba su trabajo. Intentó mantener la calma, pero no fue fácil. «Si hubiera sido por mí, ella habría muerto». «Elías», dijo con una voz un poco más brusca de lo que pretendía. «Entiendo». Philly respondió con un tono un poco más suave.
La salvaste y por eso te estamos agradecidos. Pero tú, debes entender también el peligro en el que te has metido. Hilas frunció el ceño, sin estar del todo seguro de a qué se refería. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro? Felia lo miró a los ojos una vez más. Sus ojos firmes, al tratar a la princesa, has roto una de nuestras tradiciones más sagradas. Tocar el linaje real está prohibido incluso para aquellos con malas intenciones. Bueno, Elías se sorprendió. ¿De qué estás hablando? Hice lo que cualquiera haría. Le salvé la vida. La expresión de Filia se volvió más seria. No entiendes, en la cultura vale a nadie, ni siquiera a los mejores de nuestros sanadores. Puede interferir con la salud de la familia real sin el permiso del propio rey. Te has puesto en una posición en la que el rey podría reaccionar con dureza. Elías sintió que se le aceleraba el corazón. Había oído hablar del poder que el rey Beari, Jorán, tenía sobre su pueblo. No se podía contradecir a la ligera a ese tipo. Si lo que decía Teus era cierto, Hilas podría enfrentarse a graves consecuencias por desafiar sus reglas sagradas, pero eso no era algo de lo que pudiera preocuparse ahora. Su enfoque debía permanecer en la recuperación de Liara. No le tengo miedo al rey, dijo Elías en voz baja, aunque su mente se llenaba de posibilidades. No me iré hasta que sepa que está bien. Felia lo miró atentamente. Sus ojos plateados parecían estudiar cada palabra y movimiento suyo. No dudo de tu compromiso. Humano, dijo. Por fin, pero debes entender que esto no pasará desapercibido. Habrá consecuencias por tus acciones. Solo espero que estés preparado para lo que está por venir. Elías asintió sintiendo una sensación de inquietud en su pecho. Sabía que había hecho lo correcto al salvar la vida de Lara, pero ahora se encontraba, él mismo, en una situación delicada. Los Valari eran una especie orgullosa y antigua, y sus tradiciones eran profundas. Había cruzado la línea y ahora no había vuelta atrás por primera vez desde que la princesa había llegado. Elías sintió el peso de lo que había hecho. Ya no se trataba solo de salvar una vida, se trataba de algo mucho más grande, algo mucho más complicado de lo que podría haber imaginado. Y al volverse hacia la princesa aún inconsciente en la mesa médica, no pudo evitar preguntarse qué sucedería después. Los días pasaron y la condición de la princesa mentirosa continuó mejorando. El doctor Elías Carter trabajó incansablemente para mantenerla estable, ajustando su tratamiento a medida que su cuerpo respondía al proceso de curación. La princesa había recuperado algo de color en su piel y su respiración se había vuelto más firme aún a pesar de su progreso. Elías no podía evitar la sensación de que las cosas no eran tan simples como parecían. Cada vez que veía a Pilia, la líder de la delegación de los Beari, notaba la tensión en sus ojos. Ella estaba agradecida. Él lo notaba, pero había algo más acechando bajo la superficie, un miedo silencioso y tácito. Elías no pudo evitar preguntarse sobre el verdadero costo de salvar la vida de la princesa. Fue al quinto día después de la llegada de Lara cuando se escuchó el temido golpe. Elías acababa de terminar sus rondas y estaba sentado en el pequeño salón de su clínica intentando relajarse por un momento. El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Se puso de pie, con el corazón dando un vuelco. Adelante, llamó. Su voz era firme, pero su mente acelerada. La puerta se abrió lentamente y Teia entró. Sus ojos plateados, oscurecidos por la seriedad, cerró la puerta tras ella y se giró para mirarlo. Es hora, dijo en voz baja, con un tono solemne. Hora de lo que Elías preguntó. Ya presentía a dónde se dirigía esto. Has sido convocada. Filia respondió con una voz apenas por encima de un susurra. El rey desea hablar contigo. Elías sintió un KN formarse en su estómago. El rey Jorán, el gobernante del pueblo Vale. Había oído historias sobre la fuerza, el poder y la determinación del rey. También había susurros de su legendario temperamento. La idea de conocerlo inquietaba a Elías.
Felia vio la vacilación en sus ojos. No tengas miedo. Doctor Carter, dijo, aunque sus palabras no lograron calmar sus nervios. La paliza. Desea agradecerte por salvar a su hija, pero hay asuntos que deben abordarse. Elías asintió intentando calmar la respiración. Había hecho lo correcto, ¿no? Había salvado la vida de Liara y ahora tenía que afrontar las consecuencias. No tenía miedo, pero la idea de enfrentarse al gobernante más poderoso de la galaxia era inquietante. Vamos. Entonces Elías dijo con voz más firme que lo que sentía. Felia lo guió por los sinuosos pasillos del puesto de avanzada. Las frías paredes reflejaban la silenciosa tensión entre ellos mientras caminaban. Ella habló. Su expresión era indescifrable. Elías no pudo evitar preguntarse qué. Lo esperaban en presencia real. Finalmente, llegaron a la gran cámara donde el rey Joran los esperaba. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando una habitación de imponente belleza. Las paredes estaban adornadas con intrincados patrones brillantes que se transformaban y proyectaban una luz misteriosa. En el centro de la habitación se alzaba un trono de cristal pulido que reflejaba la luz en ondas deslumbrantes. Y allí, sentado en el trono, estaba el mismísimo rey Joran. Elías sintió la intensidad del momento al acercarse. La presencia del rey era imponente, como si la sala misma se inclinara ante él. Zoran era alto e imponente. Su apariencia regia solo era comparable a la intensidad de su mirada. Sus ojos, de un llamativo tono dorado, se clavaron en Elías con una mirada penetrante. «Eres el humano que salvó a mi hija», dijo Sorian con voz profunda y llena de autoridad. Elías se irguió, saludando al rey. «Sí, Su Majestad, fue un honor hacerlo». La expresión de Zoran permaneció indescifrable. «Un honor. Has violado las leyes de nuestro pueblo. Al tocar la línea de sangre real, has cometido una grave ofensa». El corazón de Elías se aceleró, pero se mantuvo firme. «Nunca tuve la intención de romper ninguna ley. Simplemente hice lo necesario para salvar su vida». Caín se inclinó ligeramente hacia adelante. Entrecerró los ojos. «Y, sin embargo, tus acciones tienen consecuencias. Humano, hay tradiciones en mi reino que no se pueden ignorar, sin importar la razón». Elías tragó saliva con dificultad. Lo esperaba, pero escuchar las palabras del rey hizo la realidad aún más abrumadora. «Entiendo», dijo en voz baja, pero no tenía opción. Se estaba muriendo. Hice lo que cualquier médico haría. Sorian lo estudió por un largo momento, como si sopesara sus palabras. Entonces, para sorpresa de Elías, el rey se recostó en su trono. Su expresión se suavizó. «Entiendo tu razonamiento», dijo Sorian. Tras una pausa, «hiciste lo que tenías que hacer y te lo agradezco». Elías parpadeó sorprendido. Había esperado ira, tal vez incluso castigo, pero en cambio, el rey pareció casi comprender. Pero el rey continuó: «Aún queda el asunto de tus acciones. No permitiré que alguien salve la vida de mi hija. Quien ignora nuestras tradiciones sin consecuencias». El corazón de Elías dio un vuelco. «¿Qué quiere decir, Su Majestad?». Los ojos dorados de Zoran afirmaron que hay un precio que pagar. «Doctor Carter, un precio que estoy dispuesto a negociar». Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué clase de precio estaba hablando el rey? ¿Qué quería de él? «El precio de salvar la vida de Liara no será pequeño», Joran dijo, su voz resonando con autoridad. «Pero si estás dispuesto a aceptar los términos, podemos encontrar una manera de avanzar». La mente de Elías corría. Había salvado a Lara, pero ahora parecía que sus acciones habían puesto en marcha algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Y mientras la mirada del rey permanecía fija en él, Elías sabía una cosa con certeza. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber predicho. La atmósfera en la sala del trono estaba cargada de tensión. El doctor Elías Carter se paró ante el rey Zoran. Su arte. Golpeando en su pecho,
Las palabras del rey Beri resonaban en su mente. Hay un precio que pagar. Doctor Carter, ¿qué significaba eso? ¿Qué precio tendría que pagar por salvar la vida de la princesa Liara? Elías nunca imaginó que un simple acto de bondad pudiera llevar a una situación tan complicada. Zoran se sentó erguido en su trono de cristal, sus ojos dorados fijos intensamente en hilas. Por un momento, se hizo el silencio, como si la habitación misma estuviera esperando a que el rey hablara. Elías podía sentir el peso de ese silencio presionándolo a cada segundo que pasaba, haciendo que su inquietud creciera. Entiendo tu posición, humano, dijo finalmente Zoran, rompiendo el silencio. Su voz era profunda y autoritaria. No conocías las consecuencias de tus acciones, pero ahora que lo sabes, debo pedirte que entiendas las mías. Elías tragó saliva con dificultad. Solo hice lo necesario. No podía dejarla morir. La expresión del rey permaneció estoica, pero Elías pudo ver el sutil destello de algo en sus ojos. Quizás arrepentimiento, quizás admiración. Tus acciones fueron valientes, pero todavía acarrearás consecuencias. Salva a mi hija, pero también has roto las reglas de nuestro pueblo que no pueden quedar impunes. El corazón de Elías se encogió. Había temido esto. ¿Qué tipo de castigo le impondría el rey? Pero estoy dispuesto a ser misericordioso. Joram continuó con su voz más suave, pero aún lleno de autoridad. Los Beari no son crueles y sé que actuaste con buenas intenciones. Podría haberte encarcelado, peor aún, exiliado de nuestro mundo para siempre, pero no lo haré. Elías sintió una oleada de alivio, aunque sabía que aún no estaba fuera de peligro. El rey había hablado de misericordia, pero Elías no pudo evitar preguntarse, ¿qué más pediría? Joram se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada penetrante nunca abandonó a Elías. En cambio, te ofrezco una oportunidad para demostrar tu lealtad a mi reino y a mi pueblo. Nos servirás de una manera que ningún humano ha hecho antes. Elías levantó una ceja, confundido. ¿Servirte de qué manera? Los ojos de Zoran brillaron con una intensidad aguda. Necesito tú. Ayuden al doctor Carter. Una enfermedad se está extendiendo por mi reino. Una enfermedad que ni siquiera nuestros sanadores más hábiles pueden curar. Mi gente está sufriendo y creo que su conocimiento, su medicina humana, podría ser la clave para detenerla. Elías se quedó atónito. Nunca esperó que el rey pidiera algo así. Una enfermedad que superaba con creces todo lo que había anticipado cuando aceptó ayudar a Lara. No soy un experto en enfermedades alienígenas, dijo Elías, intentando analizar la situación, pero haré todo lo posible si puedo ayudar. La mirada del rey se suavizó por un momento. Eso es todo lo que pido. Humano, recibirá todos los recursos que necesite, los mejores laboratorios, las mejores medicinas y acceso a nuestros sanadores. A cambio, nos ayudará a encontrar una cura para esta plaga. Elías asintió, sintiendo que una sensación de responsabilidad se apoderaba de él. Esto era más grande de lo que jamás había imaginado. No había venido a Beari para combatir enfermedades ni salvar reinos, sino que ahora se veía arrastrado a algo que podría cambiar el destino de todo un mundo. ¿Y si lo logro?, preguntó Elías con cautela. La expresión de Jian se puso serio de nuevo. Si tienes éxito, serás recompensado. Tendrás el respeto de mi gente y tu nombre será recordado en nuestra historia. Quizás incluso en un lugar entre las estrellas. El doctor Carter Elías no pudo evitar sentir asombro ante las palabras del rey. Esto no era poca cosa. Tenía la oportunidad de demostrar no solo sus habilidades como sanador, sino también su valía para toda una civilización alienígena. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero con esa oportunidad venía un gran riesgo. ¿Y si fallaba? ¿Y si la enfermedad era demasiado fuerte para que él la curara? ¿Aceptas mi oferta? Doctor Carter.
La voz de Zoran interrumpió los pensamientos de Elías. Elías respiró hondo. No tenía más opción que aceptar. Rechazarlo sería poner su vida en mayor peligro, y no había forma de que pudiera darle la espalda a la princesa después de todo lo que había hecho por ella. Acepto, Su Majestad. Elías dijo con voz firme, te ayudaré. Haré lo que sea necesario para encontrar una cura. Los ojos de Zoran brillaron con aprobación. Bien. Sabía que tomarías la decisión correcta. Se levantó de su trono. Su imponente presencia llenó la habitación. Comenzarás de inmediato. Haré que mis asesores preparen todo lo que necesitas. Mientras tanto, puedes regresar a tu clínica y continuar tu trabajo con mi hija. Elías asintió. Gracias, Su Majestad. Elías se giró para irse. No pudo evitar sentir el peso de lo que le esperaba. Ya no era solo un sanador que intentaba salvar una vida. Ahora estaba enredado en algo mucho más grande. El destino de todo un mundo podría recaer sobre sus hombros. Y no pudo evitar preguntarse si realmente estaba listo para lo que estaba por venir. Elías pasó los siguientes días en un torbellino de actividad. Su vida, una vez tranquila, se había transformado en algo completamente diferente. Había venido a Vera para salvar a la princesa Lara, pero ahora tenía la tarea de algo mucho mayor: curar una enfermedad mortal que amenazaba a toda una civilización. Los asesores de Cané le habían proporcionado lo mejor. Contaba con recursos para montar un laboratorio bien equipado y comenzar su trabajo. Pero incluso con toda la tecnología a su disposición, Elías no podía evitar la duda. Nunca antes había lidiado con una enfermedad alienígena. ¿Cómo podría un humano tener el conocimiento para salvar a una especie entera a pesar de estos temores? Elías se sumergió en su trabajo todos los días. Estudió las muestras infectadas que le traían, analizando cuidadosamente cada una con el equipo avanzado disponible. La enfermedad parecía propagarse más rápido que cualquier virus que hubiera encontrado en la Tierra y sus síntomas eran diferentes a todo lo que había visto antes. Las horas se convertían en días mientras Elías trabajaba incansablemente, saltándose a menudo las rodillas y el sueño. En su determinación por encontrar una solución, su mente se llenaba de pensamientos sobre la princesa. No soportaba la idea de fallarle, pero con cada momento que pasaba, el peso de la tarea que tenía por delante parecía hacerse más pesado. Una noche, tras otro largo día de investigación, Elías se sentó desplomado frente a una pantalla holográfica. Sus ojos estaban cansados y desenfocados. Los datos eran abrumadores y, por primera vez, sintió que estaba perdiendo. Justo en ese momento, la puerta del laboratorio se abrió y Elías levantó la vista para ver a la princesa Lara de pie en el umbral. Su presencia trajo una repentina sensación de calma a la habitación. Liara se había estado recuperando bien bajo el cuidado de Elías, aunque su padre había insistido en mantenerla en el palacio para mayor observación. Aún así, era evidente que estaba agradecida por todo lo que Elías había hecho por ella. «Perdón por interrumpir», dijo en voz baja. Su voz era un suave recordatorio de la amabilidad que le había mostrado. «Quería ver cómo estás». Elías sonrió levemente, aunque no llegó a sus ojos. «Estoy bien, princesa, solo estoy resolviendo algunas cosas». Entró en la habitación. Sus ojos escudriñaron al chico con curiosidad. «Puedo verlo, pero te ves exhausto». «No estoy cansado», respondió Elías, aunque sus palabras no coincidían con el agotamiento que sentía en sus huesos. «Solo necesito concentrarme. Esta enfermedad no se parece a nada que haya visto antes. No sé si puedo curarla». Liara se acercó a él. Su mirada se suavizó con compasión. «Ya has hecho mucho. Para mí, creo en ti». Elías hizo una pausa, asimilando sus palabras. Siempre había admirado a la princesa por su fuerza, pero en ese momento, su fe en él se sintió como un salvavidas. «Gracias, princesa», dijo en voz baja. Su voz se llenó de gratitud. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Liara sonrió suavemente. Sus ojos brillaban con calidez.
No estás sola en esto. El doctor Carter, mi padre, ya te ha dicho que cree en ti. Tienes el apoyo de todo el reino Beeri. La mente de Elías reflexionó sobre sus palabras. El peso de la oferta del rey para ayudarlo, los recursos, los mejores sanadores y el apoyo del reino habían sido un salvavidas, pero aún así, era su conocimiento, su habilidad y su capacidad de pensar de forma innovadora lo que realmente marcaría la diferencia. Encontraré la manera. Elías dijo con más convicción de la que sentía. Liara extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Su toque era cálido y tranquilizador. Lo harás. Sé que lo harás, y cuando lo hagas, todos estaremos eternamente agradecidos. Sus palabras fueron como una chispa de esperanza. En la oscuridad, algo se encendió en su interior. Elías se dio cuenta de que no solo luchaba por la gente, sino por algo más grande. Luchaba por el vínculo que se había formado entre él y Lara a lo largo de los días siguientes. La determinación de Elías aumentó la fe de la princesa en él. Combinada con el conocimiento adquirido, le dio un nuevo propósito. Comenzó a analizar los datos de forma diferente, buscando patrones que antes había pasado por alto. Lentamente, pero con seguridad, comenzó a progresar. Y al sexto día de investigación, encontró algo, un posible avance. El compuesto en la enfermedad parecía tener un punto débil que podía ser atacado. El corazón de Elías se aceleró mientras observaba los datos. ¿Podría ser esto? ¿Podría haber encontrado la cura? Pidió de inmediato a los asesores del rey, ansiosos por compartir su descubrimiento. En cuestión de horas, se reunieron en el laboratorio y Elías explicó sus hallazgos en detalle. Es solo una teoría. Por ahora, les advirtió, creo que si podemos aislar este compuesto y sintetizar un antídoto, podríamos tener una cura. Los asesores se miraron con claridad. Impresionado, esto podría funcionar. Uno de ellos dijo, encontraste algo, doctor Carter, esta podría ser la solución que hemos estado buscando. Elías sintió una oleada de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ahora tenía que convertir su teoría en realidad. Y con el apoyo del Reino Vale, sabía que todo era posible. Mientras trabajaba toda la noche, las palabras de la princesa resonaron en su mente, no estás solo en esto. Por primera vez desde su llegada a Beari, Elías realmente lo creía. Apenas durmió esa noche. Su mente no dejaba de pensar en la cura, el avance que había descubierto parecía la respuesta que todos habían estado esperando, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. ¿Era realmente la solución correcta? Trabajando con el pueblo Vale, a la mañana siguiente, Elías se despertó temprano y se dirigió al laboratorio. El compuesto que había aislado necesitaba ser analizado. Había pasado horas investigando el virus y estudiando la recuperación de la princesa, pero aún persistía una duda. Liara lo había visitado la noche anterior para ofrecerle ánimos, pero Elías sabía que este era el momento crítico si fallaba ahora. El costo sería más que un simple revés científico. Significaría la vida de innumerables personas. El muchacho permaneció en silencio mientras preparaba el equipo. Sus manos se movían con determinación, aunque la ansiedad le pesaba en el pecho. Su corazón se aceleró mientras preparaba cuidadosamente el primer lote del antídoto. Cada paso debía ser preciso, no había margen de error. Mientras trabajaba, pensó en el pueblo Vale, su amabilidad, su belleza, su cultura. Elías había llegado a preocuparse profundamente por ellos, especialmente por la princesa Lira. Su fe en él lo había mantenido en marcha durante los momentos más oscuros. Les debía todo. Finalmente, el antídoto estaba listo para su primera prueba. Ilas no dudó. Tomó la sirena e inyectó cuidadosamente una pequeña cantidad en la muestra. La pantalla de la computadora mostraba datos a medida que el compuesto interactuaba con el virus. Fueron unos minutos tensos, pero a medida que los números en la pantalla comenzaban a estabilizarse, Ila se permitió un pequeño respiro de alivio, pero la verdadera prueba llegaría pronto.
Necesitaba probar el antídoto en un sujeto vivo. La princesa Elías llamó a Liara, quien llegó justo cuando terminaba los preparativos. Entró al laboratorio con calma, aunque Elías pudo ver la incertidumbre en sus ojos. Era la primera voluntaria y el peso de esa responsabilidad no se les escapó a ninguno de los dos. «Estoy lista», dijo Liara en voz baja, con voz firme. «Haz lo que debas. Doctor Carter, confío en ti». Elías asintió, tratando de ocultar la ira que sentía. Estaba a punto de inyectar a la princesa algo que podría salvarla o dañarla. Era un pensamiento aterrador, pero la fe inquebrantable de Liara en él lo mantuvo con los pies en la tierra. Le administró el antídoto, observando atentamente cómo la aguja penetraba en su piel. Luego, retrocedió un paso, monitoreando los resultados en la pantalla. Mantuvo su atención en los números, los datos. Lara permaneció quieta, con los ojos cerrados como si esperara algo durante varios largos instantes. No hubo cambios. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho. ¿Había cometido un error? ¿Era demasiado pronto para saber si el antídoto había funcionado? Pero luego, lentamente, los datos comenzaron a cambiar. Los niveles del virus en el sistema de Lara comenzaron a disminuir. Al principio, fue un pequeño cambio, pero fue suficiente para que el corazón de Elías diera un vuelco. El antídoto estaba funcionando. Lara abrió los ojos y sonrió. ¿Está funcionando? Elías apenas podía creerlo, pero la evidencia era clara. Asintió. Una sonrisa de alivio se extendió por su rostro. ¿Está funcionando? Por un momento, ambos permanecieron en silencio, asimilando la gravedad de lo que acababa de suceder. La cura era real, iba a salvar vidas, no solo la de la princesa, sino las de muchas otras. Elías lo había hecho, pero no había tiempo para celebrar. Rápidamente preparó más antídoto, sabiendo que todo el reino lo necesitaba. La enfermedad ya se había extendido demasiado. No podía permitirse. No perdía tiempo mientras trabajaba. Lara permaneció a su lado ofreciéndole apoyo y ánimo. Había llegado a admirar a Elías no solo por su inteligencia y habilidad, sino también por su determinación. Podía ver en su corazón el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros y estaba orgullosa de él. Esto es solo el comienzo. Elías dijo mientras llenaba otra sirena. Tenemos un largo camino por recorrer antes de que todos sean tratados, pero podemos hacerlo. Sé que podemos. Lara dijo con la voz llena de confianza. Los dos trabajaron juntos. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada hora que pasaba. El agotamiento de Elías se desvaneció mientras se concentraba en la tarea en cuestión. La cura estaba marcando la diferencia y con cada inyección exitosa se sentía más esperanzado. Al final del día, habían tratado a docenas de personas. La noticia se había corrido rápidamente y la gente de Vale había comenzado a ver la luz al final del túnel. La enfermedad que una vez amenazó con destruir su mundo ahora estaba siendo superada gracias a la habilidad de Elías y la fe inquebrantable de Liara. Mientras Elías observaba al primer grupo de pacientes salir en el centro de tratamiento, sintió una sensación de logro como nunca antes había conocido. Había salvado vidas, había salvado a un mundo entero de otorrinolaringólogos. Pero no fue solo la cura lo que hizo posible este momento, sino la conexión que había formado con Lara, la confianza y el respeto que compartían. Habían superado lo imposible. No podría haberlo hecho sin ti, dijo Elías en voz baja, volviéndose hacia la princesa. Liara sonrió con los ojos llenos de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti. El futuro parecía más brillante ahora, lleno de esperanza y posibilidades. Y mientras Elías miraba a Lara, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos había imaginado. Con el paso de los días, Elías y Lara continuaron su trabajo con renovado propósito. El antídoto se distribuía por todo el reino y el número de personas que se recuperaban crecía rápidamente. La enfermedad, que una vez pareció una fuerza imparable,
ahora se desvanecía en el recuerdo gracias a la colaboración entre el ingenio humano y la fuerza de los velos. Elías apenas podía creer cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como una misión desesperada para salvar a la princesa se había convertido en una revolución de esperanza para toda una especie. Él había sido quien salvó a la princesa, pero fue la fuerza de Lara, su apoyo inquebrantable y su fe en lo que lo hizo posible. La princesa ya no era solo una líder para Elías, se había convertido en un símbolo de perseverancia y confianza, y sintió un profundo orgullo al saber que su vínculo se había convertido en la base de este increíble viaje. Una noche, después de un largo día tratando a más pacientes, Ira y Elías se encontraron afuera del centro médico. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el paisaje. El aire era fresco y el cielo estaba pintado con tonos naranja y rosa. Era una visión que Elas había llegado a apreciar durante su tiempo en Valiria. «Lo has logrado», dijo Liara con voz suave pero llena de admiración. «Salvaste a mi gente, salvaste mi mundo». Elías la miró con una sonrisa, tirando de las comisuras de los labios. «No lo hicimos solos, lo hicimos juntos». Liara le devolvió la sonrisa y, por un momento, simplemente se quedaron allí, admirando la belleza del mundo que habían salvado. Parecía surrealista, casi demasiado bueno para ser verdad, pero la realidad era innegable a medida que avanzaba la noche. Elías y Liara hablaron más sobre el futuro. El reino se estaba recuperando, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Necesitaban asegurarse de que la enfermedad nunca regresara. Necesitaban reconstruir para ayudar a quienes más habían sufrido y necesitaban encontrar la manera de hacer que su mundo fuera más fuerte y estuviera más unido que nunca. Antes, teníamos un largo camino por delante, dijo Elías con un tono serio pero esperanzado. Pero creo que podemos construir un futuro mejor. Liara asintió. Sé que podemos. Juntos podemos lograr cualquier cosa. El vínculo entre ellos solo se había fortalecido a través de sus pruebas. ¿Qué había comenzado? Como una simple alianza había florecido en algo mucho más profundo, el respeto mutuo se había transformado en algo que ninguno de los dos esperaba, algo que ninguno de los dos podría haber planeado. Se habían convertido en más que aliados, se habían convertido en amigos y quizás solo quizás en algo más. A medida que los días se convertían en semanas, Elías se encontraba pasando más tiempo con Liara, no solo como sanadora y princesa, sino como alguien a quien realmente apreciaba. Compartían momentos de tranquilidad hablando de todo y de nada mientras trabajaban juntos para reconstruir el reino. Su conexión era innegable y la confianza que habían construido era inquebrantable. Una noche, mientras caminaban por los jardines del palacio, Lara se giró hacia Elías con una expresión pensativa en su rostro. «He estado pensando», dijo con voz suave sobre lo que viene después, sobre nuestro futuro. Elías se giró para mirarla, percibiendo la seriedad en su tono. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lara. «Ambos hemos pasado por mucho, enfrentamos desafíos que nadie podría haber imaginado, pero ahora que los hemos superado, creo que es hora de considerar qué viene después para ambos». El corazón de Elías dio un vuelco. Sabía lo que ella insinuaba, pero escuchar las palabras en voz alta lo hizo sentir más real. «Nunca imaginé un futuro como este». Lara continuó, sus ojos se encontraron con los suyos. «Un futuro donde no soy solo una princesa, sino una compañera, no solo para mi gente, sino para alguien en quien confío, alguien que me comprende». El corazón de Elías se conmovió con sus palabras. Nunca imaginó un futuro donde estaría a su lado, no solo como sanador, sino como alguien en quien ella confiaba profundamente. Había llegado a cuidarla de maneras que no esperaba y ahora no podía imaginar su vida sin ella. Liara Elías dijo con voz llena de emoción. «Yo tampoco imaginé esto, pero ahora no puedo imaginar nada más. No sé qué me depara el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo». La mirada de Lara se suavizó y una sonrisa se dibujó en su rostro. Luego, todo se calmó. Desde ese momento,
Elías y Liara supieron que enfrentarían lo que viniera. Mech, uno al lado del otro. Su viaje los había unido y ahora construirían un futuro no solo para ellos, sino también para el pueblo de Valiria. Juntos, sanarían las heridas del pasado y crearían un futuro lleno de esperanza, unidad y fuerza mientras el sol se ponía tras ellos. Eli y Aes e Ira caminaban de la mano, listos para afrontar el futuro, sabiendo que, sin importar los desafíos que enfrentaran, siempre se tendrían el uno al otro, y esa, en sí misma, era la mayor recompensa de todas.